Bueno, arrancamos la clase de hoy. La idea es poder avanzar con algunas fórmulas que también nos van a ayudar a trabajar y vamos a aprender a vincular una solapa con otra solapa, una hoja con otra hoja, para el caso de que tengamos que empezar a trabajar con información que se va agregando, ¿sí? No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo que hacer eso, o para todos va a ser la primera vez. ¿Alguna vez tuvo que usar varias hojas y vincularlas? Ok, Atos dice no. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a ver primero unas fórmulas. Ya la parte de lógica, después por ahí vamos a volver a usar otras fórmulas, pero si ya entendieron lo esencial, podemos avanzar. ¿Quedó alguna duda con las fórmulas de lógica, del uso de la fórmula sí? Si a alguno le quedó alguna duda, arrancamos por ahí. Si no, vamos con otras fórmulas que también les van a servir para resolver distintos problemas. Todo lo que me escribiste es que no se entienden las fórmulas o que no tuviste problemas. Porque yo te había preguntado cómo van con las fórmulas, si entendías, y no sé si me contestaste esa o la que dije oral. Ahí, bueno, compartir pantalla. A ver qué me decías, perdón, voy a mirar el chat. Ok, nunca tuviste que usar varias hojas a la vez. Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué tal con las fórmulas que fuimos viendo? ¿La vas manejando? Bueno. Entonces vamos a ver algunas fórmulas que también son de uso bastante habitual y que quizás algunas pueden traer algún tipo de dolor de cabeza, pero que tienen una solución relativamente sencilla. ¿Quién de ustedes ha tenido que trabajar con fechas? ¿Sí? El trabajo con fechas es un trabajo muy difícil a veces, porque vieron que calcular justamente tiempos, días, semanas, meses, años, lo que fuera, trae aparejado toda una serie de complicaciones, ¿no? No es una forma, no es una cosa sencilla de manejar. Entonces muchas veces trae aparejado todo tipo de problemas en los cálculos. Entonces, la idea es que Excel tiene una cantidad de fórmulas que nos permiten trabajar con tiempo, ¿sí? La primera fórmula que estaría bueno que veamos es una que se llama día, y que lo que me devuelve día es justamente, esa fórmula me va a devolver la cantidad de días que transcurren entre una fecha y otra fecha. Es decir, nosotros ponemos, por ejemplo, una fecha de inicio, que podría ser cualquiera, que nos dieron como dato, y una fecha de final, y
nosotros tendríamos que calcular, por ejemplo, cuántos días transcurren y de esa manera hacer un presupuesto. Entonces, supongamos que tenemos, no sé, 14 de marzo del 2021 y tenemos, no sé, el 30 de agosto. Entonces nosotros tenemos que hacer ese tipo de cálculo. ¿A ustedes qué se les ocurre que se podría hacer? ¿Se les ocurre algo sin saber la fórmula? ¿Cómo harían para calcular la cantidad de días? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre alguna forma que sea más o menos sencilla? Bueno, ¿no se les ocurre ninguna manera? Uno podría decir, bueno, voy anotando cada mes cuántos días tiene, y entonces voy sacando, ¿sí? Marzo tiene 31 días, entonces de 14 al 31 son 18 días, o bueno, 17 días, y sumo abril y sumo mayo, es decir, uno podría ir haciendo eso y luego sumar, lo cual, digamos, no deja de ser un dolor de cabeza, ¿sí? Sin embargo, Excel tiene una fórmula que se llama días, y esa fórmula de días, yo tomo la primera fecha y coloco la segunda fecha, o sea, coloco los parámetros de las celdas, y automáticamente me va a decir cuántos días transcurrieron entre el 14 de marzo y el 30 de agosto. ¿Sí? 169 días. Entonces, bueno, acá, no sé por qué me lo da en valor negativo. Déjenme revisar, que no sé por qué me da negativo. 14 de marzo, 30 de agosto. Antes y después. Bueno, no sé por qué me está dando negativo. Tendría que ser al revés. Tendría que dar positivo, no sé por qué. Para mí. No, 169. Bueno, no sé por qué me está calculando negativo. Me debería dar positivo. Se supone siempre que uno tiene que usar primero la fecha de inicio y luego la fecha final en la fórmula. Pero aún así me estaba dando el valor negativo. Bueno, y cambié el orden. Pero esto no sé por qué pasa. Ya lo averiguaré. La verdad que no sé. No debería pasar eso. Bueno, fíjense que lo calcula en forma sencilla y yo no tengo que andar pasando por los meses y todo lo demás. Ahora, esto que calculó son 169 días, es decir que calcula todos los días del mes, incluyendo sábado, domingo, es decir, todo. Y a veces nosotros no necesitamos, digamos, ese tipo de cálculo solamente. Porque por ahí lo que necesitamos nosotros es saber, por ejemplo, lunes a viernes, porque tenemos que calcular, no sé, lo que le tenemos que pagar a alguien que trabaja de lunes a viernes. No nos interesa el sábado y el domingo. Para eso, la fórmula es días laborables. Y ven, esto que yo les decía la otra vez, que ustedes van a ver que cuando yo tengo una fórmula, digamos, o un nombre de una fórmula que es, digamos, la fórmula principal, si yo a esa le agrego luego de un punto un modificador, me va a hacer ese cálculo con alguna variante. En este caso, si yo pongo días.lab, lo que va a pasar es que lo que me va a devolver es justamente los días que son laborables, es decir, que me va a sacar los sábado y domingo. Y fíjense que la fórmula inclusive
yo podría indicar si hay alguna fecha entre marzo y agosto que fueran vacaciones. Si fuera así, hasta las puedo agregar, digamos. Si no, me hace un cálculo directamente de punta a punta. Ahí me lo calculó con 121 días y no me puso negativo. Bueno, quizás acá esta celda tendría alguna cosa que le haya puesto yo antes, no recuerdo. Bueno, ¿se entiende esto? Para calcular días. ¿Sí? ¿Incluye feriados? ¿Se incluye feriados? Sí. Bueno, sí. O sea, el Excel toma la cuestión del calendario, digamos, que está cargado en la computadora. El tema cuando vos tenés, por ejemplo, en la Argentina, que viste que a veces cambian los días, que de pronto te toca que hay un decreto y que hay un día que se agrega, que se llama un feriado puente, por ejemplo, que no es un sábado o un domingo común, eso se lo vas a tener que restar al resultado que te dé. Porque eso generalmente no está dentro del calendario que viene con la computadora. Pero la computadora toma por defecto el calendario que tiene la computadora en el sistema. Por eso sabe cuándo es lunes a viernes y cuándo es sábado y domingo y lo demás. También podés hacer un control, por ejemplo, si nosotros estamos ahora, supónganse, hacemos el de abril. Entonces, uno agarra un calendario, digamos, común, y cuántos días tuvimos en abril que fueron sábado y domingo, por ejemplo. ¿Tiene ahí a mano? No sé, no sé. Qué raro esto. No. Bueno, no sé por qué me está poniendo negativo. Esto me lo tendría que dar positivo, así que le cambio el orden. Días Lab. Algo pasa con mi Excel porque fíjense que cuando uso Lab no me hace lo mismo, me lo da positivo. No sé, por cuando pongo días solo me da negativo. 22. No sé si hay 7 exactos. Profe, yo lo estoy haciendo con usted y a mí también me sale negativo. ¿Sí? No sé, es raro. Debería ser positivo. Es como que está tomando diferente el orden, ¿viste? Cuando es días. Y en días laborables no. En días laborables te lo tira positivo de entrada. No sé. Sí, así igual. Sí, sí. Lo voy a averiguar. Si hay alguna configuración o hay alguna cuestión que no está funcionando. Bueno, fíjense, yo no sé, ahora no tengo, a ver, voy a abrir un calendario acá en el celu rápido para ver efectivamente cuántos sábados y domingos había en abril. Disculpen que eso no lo preparé antes. Calendario, vamos rapidito. Abril. Abril tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sábados y domingos, ¿no? 8 sábados y domingos. Y acá me falta un día de abril. No sé por qué me está dando 29. ¿Cuándo fue 1 de abril? A ver. Jueves. Jueves 1 de abril, viernes 30 de abril. Bueno, supuestamente tuvimos 8 sábados y domingos. O sea que acá me tendría que haber descontado un día más. A ver, vamos a probar con marzo. No sé por qué me está haciendo este cálculo mal. ¿Te dio lo mismo haciendo el mismo cálculo del mes? A mí sí.
¿Te dio 29 y 22? Sí, Extraño. Primero hay un día que no me lo está tomando. O sea, son 30 días y me está contando 29. Y después acá hay un fin de semana que no me lo está contando. Así no va. Si me va a contar como quiere, ¿no es cierto? Confiamos en la computadora para que cuente bien. Si no me va a contar los fines de semana como corresponde, imagínense que estoy liquidando sueldo. Está bien que en un sistema de liquidación de sueldos se usa otras fórmulas, no la de Excel, pero... F2. Acuérdense siempre que cuando uno pone un intervalo va con punto y coma o con 2 puntos, depende de lo que yo estoy haciendo. En este caso va punto y coma porque es una celda, otra celda, ¿no? Esperen que acá... F2, F3. ¿Y ahora qué pasó acá? No meto. Yo hace unos días que me está pidiendo que pague la licencia, obviamente que mi licencia no es original. Me está molestando todo el tiempo con distintas cosas. Pa, pa, pa. Sí, ¿qué pasó acá? Me está tomando. Es muy gracioso, ¿eh? Miren, la misma fórmula y en un lado me calcula y en el otro lado no me calcula. El muchacho me está gastando ya. Para mí, ¿qué quiere que les pague Office? ¿Ustedes qué creen? ¿Querrá que yo le pague? ¿Me están escuchando? O... F2, F3. Ahí está. No sé qué pasó ahí. Parece que ahí no me engancha la memoria, casi me enganchó. Y marzo, ¿cuántos días tenía de sábado y domingo? También, igual. 8. Me está agarrando 8. Bueno, no sé qué está pasando. Me está contando mal los sábados y domingos. No sé por qué me está contando mal los sábados y domingos, pero me está contando. Bueno, lo que preguntabas vos de, creo que eras Macarena, es que vos le podés avisar qué días, digamos, son laborables y cuáles no. Esperen que estoy viendo ahí. Sí, es verdad, me calculó un día de menos. Sí. Me volvió a calcular un día de menos, Satos, es verdad. Entonces, ¿cómo sería acá? En donde vos podés agregar más parámetros. A ver si acá me calcula bien. No quiero ayuda Excel. Gracias. Entonces, fecha inicial. Esperen un segundito. Que voy a compartir con la otra. Un segundito que llegó alguien. Voy a compartir con la otra computadora. Porque esta se me está súper colgando.
Ahí avísenme cuando ya está. Ahí se ve, ¿no? Bueno, a ver, vamos. Vamos con la otra computadora. Bueno, entonces, habíamos dicho, en este caso, día laborable que establece, por ejemplo, punto y coma, establece esto, que es la fecha final. Y fíjense, cuando yo quiero, ¿sí?, avisar cuáles son los días que son el fin de semana, yo podría decir, por ejemplo, que solo no se trabaja el domingo, ¿sí? O que solamente, por ejemplo, se trabaja de martes a sábado. Entonces, yo, por ejemplo, si le digo que solo no se trabaja el domingo, ¿sí?, ese es el código 11, ¿sí? Fíjense que acá, en esa tabla que le aparece, el 11 es solo domingo. Y si le pongo días no laborables, lo mismo, ¿sí? Tiene esa tabla, uy, esperen que ahí se me movió demasiado rápido, acá. Esta tabla que está acá, ¿sí?, le permite calcular cuáles son los días y poner un código, y ese código le avisa a Excel cuál es el día de la semana que no se trabaja. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí hace el cálculo, 23, solo con los domingos. Ahí podemos ir a marzo. Entonces, son solo domingos. Y después, si día no es laborable, de vuelta ahí va punto y coma. Y días no laborables, esos días no laborables ya no son los fines de semana. Acá se puede cargar los feriados. ¿Sí? Por alguna razón, uno puede poner 1, por ejemplo, porque supongamos que tuviéramos un feriado, y entonces eso sería el 1, porque sería un día no laborable. Y bueno, nada, tendría que hacer la cuentita y ir descontándome qué cantidad de días tengo laborables. Entonces el primer parámetro es inicio, el segundo es final, el tercero es fin de semana y el cuarto laborable. El tercero no es la cantidad de días, sino que es un código, ¿no? Igual el Excel siempre les tira la ayuda para saber cuál es el código. Si uno tuviera que trabajar mucho sobre eso, digamos, esta tabla la podría tener a mano, ¿no? Fíjense que ahí, si yo marco 2, pone domingo y lunes son días de fin de semana. Lunes y martes, lo que fuera. El día que corresponda al tipo de trabajo que hago. Y ahí me va descontando. Bueno, hasta ahí, aunque me queda para averiguar el signo negativo, ¿eh? No sé por qué me produce ese número negativo. La otra cuestión que a veces vamos a necesitar es que, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer cálculos de fechas y, por ejemplo, nosotros tenemos un día de ingreso, por ejemplo, no sé, 4 de enero del 2014, por ejemplo, y tenemos la fecha de hoy, y nosotros tenemos que saber cuántos días pasaron desde ese día hasta el día de hoy. Entonces la fórmula ahí, para saber el día de hoy, y que ese día de hoy siempre sea el mismo, digamos, que no haya cambios, es ahora. Con esa fórmula
con el ahora, siempre van a tener la fecha del día, ¿no? Así. Se ponen esos dos paréntesis. Ahí está. Entonces, ven, esto siempre le da la fecha del momento. Es decir, que en este momento es el 7 de mayo a las 18:38. Si yo mañana abro de vuelta el Excel, acaba de decir 8 de mayo. Es decir, siempre me va a dar la fecha de hoy. Eso con esta fórmula que se llama ahora, con los paréntesis. Entonces, eso lo que me va a permitir es que, por ejemplo, si yo calculo, no sé, días a la fecha, cada vez que yo vuelva a consultar, siempre esto va a cambiar. Porque yo hago esto, que son, digamos, el día de hoy y el día de ingreso, y siempre me va a ir sumando los días. Entonces siempre va a cambiar. Me va a dar siempre la fecha sabiendo el día de comienzo y el día actual. En cambio, estos son días fijos. Acá es el día del momento. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve ahora? ¿Lo puede repetir al final? ¿Qué sería? ¿Que sumaría la fórmula sería sumaría desde el 4 del 1 hasta el día de la fecha? Claro, acá si vos volvés a usar días, por ejemplo, ¿sí? Lo que como vos le vas a dar como una fecha esta, y como otra fecha, lo que sería ahora la celda donde está ahora, si vos el día de mañana cerrás y volvés otro día, siempre te va a consultar la última. Entonces, eso va a permitirte a vos que siempre se produzca el cambio. Entonces, por ejemplo, a vos te dice hoy, bueno, acá seguimos con los negativos, evidentemente, no sé por qué, pero acá al revés, para que quede positivo. Entonces vos fíjate, si yo acá pongo, me dice que transcurrieron entre esta fecha y esta fecha 2.680 días, ¿no? Yo lo guardo al Excel. Perfecto. Vuelvo el 10 de mayo, no tengo que hacer los cálculos, me va a decir 2.683 días. No va a haber cambio. Entonces, cuando yo tengo que resolver un problema que implica antigüedad, por ejemplo, en este caso en días, siempre me va a poder informar a la fecha actual. Entonces, no tengo que estar cambiando la fecha. El ahora me da siempre la fecha del sistema. Si yo tuviera un problema con la computadora, que la fecha del sistema, ¿vieron eso que está abajo en la barra de herramientas, en la barra de tareas, que aparece la fecha y el día? Si yo lo tengo mal, la computadora me va a informar mal. Porque va a tomar siempre como fecha y hora la fecha y hora de la computadora. Es lo único que ahí me puede provocar algún error, digamos. Pero si no, no hay problema. Siempre me va a acumular me va a acumular eso, me va a acumular días en ese caso. ¿Qué más? Tengo todo acá, aquí vamos a ver. Ok, días, semanas. Por ejemplo. Eso también es otra de tiempo y me permite conocer otra forma de medir, digamos. ¿Para qué serviría esto? Digamos. Acá fíjense que dice número de serie. ¿Por qué? Porque el día de la semana me devuelve de un determinado dato qué día de la semana era. ¿Sí? Supónganse que yo tengo que hacer algún tipo de control. Podría ser que no me acuerdo qué curso tenía, no sé, en una determinada fecha, y yo sé que trabajo de lunes a viernes, pero no tengo a mano un calendario, no sé cuál era el que yo tenía en ese momento.
y quiero saber si era miércoles, si era jueves, si era lo que fuera. Entonces yo puedo poner una fecha. Y después le puedo decir que me devuelva. Ven que acá uno tiene distintas maneras de armar la serie, digamos, ¿no? Depende de lo que uno quiera registrar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedir que me devuelva, si yo empiezo la semana, vieron que depende de cómo se usa el calendario, hay calendarios que arrancan los domingos, hay calendarios que arrancan el lunes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo tengo que elegir un tipo de calendario porque hay distintos tipos de calendarios. Esa vendría a ser la idea. Bueno, pará, que no quise hacer eso. Me reta Alexa. Entonces, bueno, uno tiene que ir eligiendo. Uno, B6. Por Dios, no sé qué me pasa hoy al Excel este. Pero me tendría que tirar. Se me movió la celda. Espera un segundito. Ya apreté el lente de la amiguita, las pelotitas. Deme un segundo, que no sé si me estoy olvidando un parámetro o estoy aplicando mal. No me está tomando bien el parámetro. A ver si le saco los corchetes. Ok. Estaba agregando el corchete mal. Eso es lo que me estaba diciendo. Me devolvió entonces, me dice que el 1 de marzo me da el día 2. Si yo ahí elegí como tipo el tipo 1, ¿qué día sería? Domingo. ¿Eh? ¿Domingo o lunes? El 1 decía domingo. A ver. Claro, pero me dio 2 de resultado. Está bien, el domingo era 1, el 7 sábado. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Como yo elegí ese tipo, o sea, el tipo me dice 1, domingo, 2, lunes. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Entonces, claro, en realidad me está diciendo que es 2, el 1 de marzo, porque puse B2 primero. Esto lo voy a mover acá. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? El 1 de marzo es día 2. Entonces, como es día 2, me voy a ir al calendario, que lo tengo acá a mano, a ver si el 1 de marzo del 2021, sí, es lunes. Perfecto, es lunes. Entonces me informa qué día de la semana era. Es medio incómodo cómo lo devuelve, porque me lo devuelve numérico.
Y eso obviamente puede, no es cómodo, ¿no? Para trabajar, porque no me tira la palabra. Pero si yo uso siempre el mismo, sé que si luego filtro por 2, filtro todos los lunes, ¿no? Pero bueno, es lo que me ofrece Excel. En este caso, me ofrece saber qué día de la semana fue una fecha determinada. Si no me acuerdo qué día era, lo puedo sacar así. Digamos. ¿Qué más tenemos de fecha que pueda ser? Bueno, este que dice acá días 360, por ejemplo, calcula el número de días, pero no en año calendario. Eso sirve cuando uno hace cálculos de matemática financiera, y vieron que cuando uno hace cálculo de intereses, no se toma un año de 365 días, se toma un año de 360 días. Entonces lo que va a hacer eso es calcular que cada mes tuvo 30 días. Y si el día tuvo 31, desprecia ese día de más. Y va a 30 días. ¿Me siguen cómo funciona? Sí, sí, sí. Bueno, eso es por nada, es una cuestión de matemática financiera. No tiene... Pero bueno, cuando lo vean, es eso. La fórmula mes, lo mismo. Me va a tomar el mes de la fecha y me va a devolver solamente el mes del año. ¿Sí? Y eso a veces también lo voy a necesitar porque a veces yo necesito saber solamente ese dato. Entonces, quizás yo tengo una columna donde tengo cargado fechas y lo que voy a necesitar simplemente es obtener el mes, entonces utilizo esa fórmula. La fórmula mes. Y la fórmula año, lo mismo. La fórmula año lo que va a hacer es agarrar la parte del número de la fecha y devolverme el año. Porque, por ejemplo, supónganse que ustedes trabajan con autos y con fecha de compra del auto o de patentamiento, y a ustedes les interesa el modelo, digamos, el año nada más. Entonces, no importa si fue el 1 de enero o el 31 de diciembre. Cuando ustedes compran un auto, el modelo 2008 es que se compró durante ese año. Entonces, en ese caso, nos importaría o nos convendría simplemente que nos tire el año. ¿Entienden? Es para eso. Es decir que, en realidad, todas estas fórmulas, ¿sí?, para lo que están, es poder devolvernos de una fecha datos y demás en función de lo que nosotros queremos sacar de información de esas celdas de fecha. Y que a veces hacerlo a mano es mucho más complicado, porque cómo restás a mano, digamos, una fecha contra otra fecha. Obviamente que un año contra un año, uno podría decir, bueno, 2008 contra 2024 y uno resta, ¿no? Se puede hacer, pero cuando está toda la fecha junta es difícil. ¿Por qué? Porque la celda toma como valor fecha y no me lo toma como valor número. ¿Me siguen? Entonces, si yo, por ejemplo, acá, supongamos que una persona ingresó a trabajar, no sé, el 8 de marzo del 2001, por ejemplo, y no sé, y bueno, tenemos la fecha de hoy, ¿no? Que como dijimos que era ahora, y cierro así paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Como es el 2001, quizás uno dice, bueno, es fácil, porque 2021 menos 2001, y yo, más o menos a ojo, me doy cuenta que ya pasaron 20 años, 2 meses, ¿no? Sí. Pero si yo tengo, no sé, una nómina de 80 empleados, qué sé yo, hacer ese cálculo todo el tiempo con fechas que son más difíciles, nada, me llevaría mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí. Sin embargo, yo puedo como separar los datos y hacer unas cuentas un poco más sencillas. Digamos. Eso vendría a ser. Entonces, esta es la manera de calcular días, esta es la manera que me da el día de la semana que es, meses o años, si yo solamente quiero el año. Esa es la forma en que se trabaja, porque en realidad, acuérdense que cuando yo coloco una fecha en la celda, ¿sí? La celda no trabaja en tipo numérico, sino que trabaja en tipo fecha. Y ahí, si yo, por ejemplo, fíjense, lo voy a explicar de vuelta porque lo hice rápido. Ven que esta celda me da la fecha y la hora exacta en que yo estoy. Si yo hago clic con derecha y voy al formato de celda, le puedo decir que no me diga día, mes, año, hora, minuto. ¿Ven? Porque acá me está dando, no sé si alguna vez entraron acá, al formato de celda, en donde les dicen las de tiempo, ¿sí? Fíjense, día, mes y el año con 4 cifras, digamos. Día, mes, pero meses MMM. ¿Qué les parece que será MMM? ¿Tienen idea qué será? En letra. Exactamente. Entonces va a decir N, Feb, Mar, Aber, Mash, Jun y YY, porque son los últimos dos de cifras del año. En este caso te ofrece días y meses, de vuelta 14 de marzo o lo que fuera, 7 de mayo, acá está arriba la muestra. Acá solamente me ofrece mes y año. Acá me ofrece la fecha y me dice si es de la tarde o la noche, y así sucesivamente. Es decir, que yo, depende de lo que necesite procesar, me va a dar. ¿Eh? Acá me calcula la cantidad de tiempo, ¿sí? Y fíjense que son minutos y segundos. Son 52 minutos, 25 segundos de las 18 horas. Por eso es eso. ¿Eh? Bueno, son todos los formatos que tenemos. Acá, como a mí no me interesa, en realidad, que me ofrezca todo lo que me ofrece el horario, se lo puedo cambiar al formato de celda y pasarlo a otro para que no tenga el problema. Y fíjense que acá en fecha, también cuando van a darle el formato de celda de fecha, fíjense que tienen un montón, porque también tienen la versión que usamos nosotros en Latinoamérica, o tienen esta, ¿sí? Que es la versión que usan otros, que es empezar por el año, o la que usan en el habla inglesa, que debe estar por acá, que cambia el orden. O por ahí la tengo en personalizada esa, que vieron que usan al revés, ¿no? Que nosotros. Tiene cambiado el día y el mes. Viene primero el mes, después el día, después el año. Bueno, acá le podemos dar algo que nos interese. Ahí está. Entonces ven, ahí le saqué el minuto y la hora porque no me interesa. Si bien es la fórmula hora, y la fórmula hora me puede dar minuto y segundo, como a mí no me interesa eso, lo quito del formato de celda y automáticamente me muestra la información como yo quiero. Esa sería la idea. Bueno, ¿cómo se llevan con las fechas? Bueno, y ahora les voy a pasar a mostrar cómo podemos hacer para trabajar con dos hojas al mismo tiempo, pasando una información de una hoja a la otra. Por ejemplo, yo acá en esta hoja, supónganse que lo que yo tengo son cheques, que bueno, tienen un número, vamos a hacer de cuenta que tienen un número correlativo.
Y estos cheques, lo que a mí me interesa es, por un lado, cuando vencen, por otro lado, el monto, y luego podría tener yo una celda donde voy haciendo un control de si el cheque fue cobrado o no fue cobrado. Entonces, bueno, yo tengo acá una chequera, y bueno, tengo una cantidad de cheques. Esa vendría a ser la idea. Voy cargando los datos. Acá, por una razón de no perder tiempo, vamos a hacer una cosa media uniforme, ¿no? Para no perder tiempo. En el caso de monto, vamos a agarrar la columna, de paso vamos repasando cosas que ya vimos. Vamos a la opción de celda, formato de celda, y ponemos que, en este caso, nos muestre dinero, y que nos ofrezca 2 posiciones decimales por si trabajamos centavos, y que en caso de que haya números negativos, si yo lo pongo acá y aprieto el rojo, quiere decir que si aparece un número negativo me lo muestra en rojo. ¿Está? En este caso yo tomo la versión común, que es que me muestre todo negro, digamos, que no me muestre rojos. Pero podría querer que me muestre rojo, ¿no? Y estaría bien. ¿Sí? Sí, sí. Escucho. ¿Sí? No sé quién hablaba. No, yo hice, afirmé nada más. ¿Cómo? Que afirmé nada más. Ah, sí. Bueno, eso está bueno. ¿Vieron cuando están trabajando sobre, y uno quiere tener una ayuda visual? Esa viene ya con el formato de celda, no tienen que hacer nada. Pero podrían querer tener otro tipo de ayuda visual que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Que tiene que ver con algo que se llama formato condicional. Que es que si cumple una determinada condición, ¿sí? La celda puede cambiar el color. ¿La usaron alguna vez? ¿La conocen? Bueno, fíjense. En este caso, ¿qué tenemos? Una solapa, que se llama hoja 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que le podíamos cambiar el nombre? ¿No es cierto? Le podemos poner... bueno, vamos a dejarle hoja 1, después lo cambiamos. Pero por una cuestión que ahora van a ver. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos una cantidad de datos que quizás cada día que vamos trabajando y que nos van avisando, nosotros seguimos agregando número de cheque, vencimiento, monto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que después, con esto, trabajar con esta información, quizás yo no quiera perder esta información original, pero yo necesite parte de esta información. Entonces, en otra hoja, que no es esta, yo puedo tener tranquilamente, por ejemplo, preparado otro cuadro en el cual voy a recibir por ejemplo, por mes, los valores de los cheques. Entonces yo acá, de la cantidad de cheques emitidos. Entonces yo acá pongo mes, valores, los valores, y entonces voy a tener marzo y abril porque fue lo único que copié. Y entonces, en primer lugar les pregunto, ¿cómo trabajaríamos esta información para que después yo pueda tener acá, en este lugar, la información que yo tengo en realidad en la hoja 1?
¿Qué se les ocurre que se podemos hacer? No sé si será así, pero si quiero, supongamos, del 14 de marzo, los 7.000 pesos en la otra hoja, pondría igual, iría a la otra hoja y haría clic en esa celda. Bueno, en ese caso, si fuera una sola. Yo acá estoy diciendo marzo. Con lo cual, lo primero Claro, que uno tendría que hacer es acumular los cheques de marzo. sí. Bien. Entonces, ¿uno qué podría hacer? Por un lado, podría agarrar y decir que va a sumar acá todos los lugares que acá diga marzo, por ejemplo. Posibilidad 1. ¿No es cierto? O sea, pasarle de acá y decir suma. ¿Y qué le va a pasar como parámetro? Le va a pasar como parámetro desde acá hasta acá, ¿sí? Que son los cheques de marzo. Bueno, fíjense en la parte superior qué es lo que yo estoy escribiendo. Dice, igual la función, abro, ¿sí? El paréntesis y dice, hoja 1, signo de admiración, C2, C7. ¿Se dan cuenta? ¿Ven acá arriba? Sí. Bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a trabajar en una hoja del mismo archivo, información que está en otra hoja del archivo, la forma de pasar el parámetro es, igual que siempre, la función, el nombre de la función, lo que fuera, pero lo que tengo que parametrizar es colocar de qué hoja, cómo se llama la hoja en la que está la información original y el rango. Entonces, en este caso, se llama hoja 1. Pero si se llamara enero, por ejemplo, porque es la recaudación de enero, febrero, porque es la recaudación de febrero, marzo, porque es la recaudación de marzo, yo podría, por ejemplo, tener en un solo parámetro, ¿sí? Todos los valores, por ejemplo. Voy a abrir un archivo nuevo y les muestro. Supónganse que ustedes van a tener acá la hoja 1, que va a ser, se va a llamar resumen anual, por ejemplo. Resumen anual. ¿Qué tendría un resumen anual? Bueno, el resumen anual me reportaría mes por mes la recaudación en ventas. Entonces, bueno, yo armo mi cuadro resumen, que me va a servir luego para hacer gráficos, para lo que fuera, y voy preparando ese gráfico. Por otro lado, voy a tener recaudación. Ahora bien, esa recaudación, ¿de dónde sale? Bueno, que yo tengo una segunda hoja, por ejemplo, que tengo día por día lo que se fue recaudando. ¿Me siguen hasta ahí? Puede ser que no se vea lo que está ¿Se compartiendo ve? la pantalla. ¿A todos le pasa o a mí sola? Esperen, que dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Sí, no sé, que habré tocado sin querer lo que se llama eh, función de pausa de compartir pantalla. La habré tocado sin querer porque vieron que Zoom pone la... ¿Cómo se llama? Pone la tablita en el medio de la pantalla y una vez está trabajando y la toca sin querer. ¿Se ve ahora? Había que escribir en el chat. Ahora sí, ok. Bueno, entonces, supónganse
¿Se acuerdan que el otro día, creo que esto se los mostré? Yo puedo, por ejemplo, armarme mis 12 meses juntos al mismo tiempo. ¿Se acuerdan? Es decir, yo puedo ir agregando acá hojas que cada una sea un mes. Es decir que esto es enero, febrero, marzo, y así sucesivamente. ¿Me creen, no? Que puedo llegar a diciembre. Bueno. Y entonces, ¿qué hago? Esta información que yo estoy poniendo acá, lo que voy a hacer no es volver a copiar la información todos los meses. O sea, lo que sería mi plantilla de información. Lo único que voy a hacer es preparo la primera, luego copio la información esa, y luego lo que voy a hacer es lo que les expliqué la otra vez, que era, aprieto la primera solapa. Manteniendo apretada Mayus, me voy hasta la última. ¿Ven que cambia el color? ¿Lo ven bien? ¿Sí o no? ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos control B corta o pegar y automáticamente hemos armado una planilla que en cada mes es exactamente igual a la otra, ¿ven? Y lo único que nos queda ahora es empezar a cargar los datos. Pero ¿qué es lo otro que vamos a hacer? Como nosotros queremos el resumen anual, y ese resumen anual va a ser una suma, y ese resumen anual lo que va a tener es igual desde un segundito, desde B2 hasta B31, suma, ahí estamos. Entonces, fíjense, como yo tengo todas las solapas marcadas, esta fórmula también se me replica en cada una de las solapas. O sea, no tengo que hacerla todas las veces. Y una vez que la tengo, lo único que necesito ahora va a ser redireccionar a cada mes la suma de cada mes. Entonces, enero, igual, ¿qué quiero? Quiero que me traiga la suma de enero. Perfecto, listo. La suma de enero quiero. Ya está. Y me voy acá y me fijo. Enero, B32, ¿ven? Dice, tráigame a B2, resumen anual, el contenido de la solapa de enero, B32. ¿Estamos? ¿Se entiende? Niños, pueden hablar, ¿eh? Ok. Fíjense, ahora voy a febrero. Como yo ya sé cómo se hace, y en realidad la plantilla es la misma, ya no necesito moverme con el mouse. Pongo igual. ¿Cómo se llama? Febrero. ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? El signo de admiración. ¿Y qué le pongo? B32. Y así sucesivamente. Enero, febrero.
y supongo que no tendré problema, me va a traer cada una. Vamos a ver si funciona, ¿les parece? ¿Quieren ver si funciona? Vamos a ver si funciona. Vamos a anotar un número acá. La recaudación de enero fue 8.728. En el resumen anual ya me aparece 8.728, ¿ven? Voy a febrero. Acá pongo algunos números aleatorios para que... Me voy abajo, me dice 8.246. Voy acá, 8.246. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, lo que yo puedo armar entonces, ¿sí? Es una estructura de información en donde yo puedo ir trabajando información, acumulando información, pero luego, a su vez, esa información la puedo resumir. Entonces, a medida que yo voy haciendo algo, voy acumulando información que la voy analizando en forma diferente. Siempre que yo haga de esta manera y que a mí me permita mandar solamente la referencia. Imagínense el trabajo que es entrar en la solapa, ver qué está pasando, sumar de vuelta, copiar y pegar, copiar y pegar. ¿Es más fácil así como lo estamos viendo ahora? Sí. Es mucho más fácil, ¿no? Ujú. Porque de la otra manera yo me la tengo que pasar copiando y pegando, ¿no? Sí. Bien. En la próxima clase vamos a ver que es igual hacerlo desde, igual quiere decir que hay un método parecido de agarrar información de una solapa que agarrar información de otro archivo. ¿Hicieron alguna vez sacar, por ejemplo, los resultados de un archivo que está guardado en la computadora y que directamente acá ustedes le pasan el nombre del archivo y les aparezca el número? No, claro, yo en mi caso le iba a preguntar eso. ¿Qué Pregúntame. pasaría cuando está en otro? ¿Qué pasaría cuando está en otro archivo? Necesito información, datos de otro archivo para hacer el resumen Bien, anual o mensual. exacto. Lo que haces ahí es lo siguiente. Mirá, yo tengo acá un archivo que se llama libro 1, ¿no? Que era Claro, donde estábamos antes, ¿no? Que acá tiene montos. sí, Bien, claro. exacto. Entonces vamos a guardarlo para ponerle un nombre, porque si no mi computadora me va a decir, pero vos, ¿de dónde querés que saque yo información? Vamos a ponerle un nombre que se llame, ¿hoy qué es? 7 de mayo. 7, 5. Encima, yo tengo un problema, tengo el Excel en inglés y las fórmulas tienen que estar en inglés. Ah, sí. Bueno, podés Me quiero cambiar el matar. idioma. No, no lo puedo cambiar. No, pero ahí después las busco No, ¿sabés cómo en tenés que tanto hacer? Google. ¿Es una licencia original? No, lo tengo hace años. No, no, porque lo que podés hacer es bajarte el parche, o sea, te bajás para la versión de Excel que vos tenés, Sí. el parche con el idioma. Y eso hace Ah, que lo voy a buscar. y eso digamos, te lo cambia de idioma. En Está algunos bien. Excel, depende del modelo, digamos, había una función dentro de opciones para cambiar el idioma. Sí, no, en este no. Claro, porque vas acá a archivo, en archivos vas a opciones, y en opciones tenés idioma, ¿ves? Sí, no lo tengo, no, dice inglés nada más. Bueno, pero ojo, porque fíjate si en idioma, cuando te da estas opciones, tenés la posibilidad de descargar un idioma. Ah, bueno, lo voy a buscar, lo voy a buscar. ¿Ves que dice acá agregar un idioma? Sí. Pero esto cambia, este es un Excel 2016. Entonces, cada Excel tiene su manera de manejar las solapas, pero hay una manera donde dice agregar idioma, ¿sí? Vos tocas ahí y descargás el idioma que necesitas. Ah, ok. Sí, ayer estaba con el contar sí y tuve que buscar es count if. Claro, counter. Sí, es counter, sí, no sé, Claro. algo así. Sí, sí, sí. Claro, es un tema el idioma. Bueno, pero pará, vamos por partes. Entonces, Ahora de un archivo a otro archivo.
Claro, entonces vos fíjate, si vos lo haces con el, digamos, supongamos que acá, a esta celda, quiero traer la información, me voy con el mouse teniéndolo abierto y directamente hago esto. Ahora, vos fíjate cómo se escribe. Se escribe igual, y mirá, toda esta parte que está acá, esta parte, es muy parecido a hoja 1, porque se dice, fíjate, el nombre del archivo, 070521 PC, ¿ves que arriba está el nombre del archivo? Sí. .xlsx, porque es el formato del archivo, eso va entre corchetes. Ah, Hoja 1, porque es la hoja 1, ahí van 2 apóstrofecitos, luego va el signo de admiración, y la celda, la diferencia es que acá la celda va símbolo pesos, C, símbolo pesos, 2. Como que le dice, columna C, fila 2. Eso es básicamente lo que hay que escribir. Pero bueno, la idea es que igual, por lo menos al principio, practiquemos con... Uy, esperen. Practiquemos con... ¿Cómo se llama? Esperen que acá tengo... Ahí está. Como verán, en una computadora no me funciona bien la tecla Enter, por eso uso el teclado en pantalla. El gato me tiró agua caliente. Bueno. Entonces, ¿se dan cuenta? Fíjense qué es. Pero igual esto lo vamos a repasar la semana que viene. Pero se puede hacer, ¿ven? Entonces, inclusive no hace falta que esté todo en un solo archivo. Yo puedo tener un archivo que diga compras, un archivo que diga ventas, un archivo que diga tal cosa, y luego agarro la información de cada uno y la mando a un nuevo archivo que se llama resumen. ah, buenísimo, sí. Claro, que en realidad, imagínense, por ejemplo, ustedes cuando van a un cajero, el cajero trabaja con una base de datos, Excel, digamos que es algo básico, pero que actúa igual que las bases de datos, y las bases de datos lo que hacen es direccionar la información a un nuevo lugar donde se lo está consultando, ¿no? Se llama consulta. Entonces, por ejemplo, uno dice, vino Daniel, el cajero. Daniel colocó la clave correcta. ¿Cómo sabe el cajero que es mi clave? Lo tiene que consultar con una base de datos en donde está guardada mi clave. Por eso el cajero sabe que soy yo y no es otra persona. O por lo menos es una persona que sabe la clave. Digo, si va mi mujer al cajero, yo le tengo que pasar mi clave. No alcanza con que ponga la tarjeta. ¿No es cierto? Y ahí lo que se produce es una comparación entre la clave que está guardada en la base de datos y la clave que yo coloco por teclado. Si coincide, me deja acceder, y si no, me dice que estoy equivocado. Bueno, para eso se usan las bases de datos. Por uno de los tantos usos, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿cómo va? Bien, ¿Consultas bien. hasta acá? ¿Se escuchan preguntas, inquietudes? ¿Se entendió todo? Sí, por ahora. ¿Cómo? Por ahora pareciera que sí. ¿Pareciera que sí? Bueno, Claro. vamos a hacer una cosa, porque es bastante información igual, y lo que está bueno es que se pueda practicar. Entonces, si a ustedes les parece, hoy no seguimos agregando cosas. Bueno, podemos agregar una cosa que tiene que ver con, que es más de color, digamos. ¿Qué es esto? Supónganse que hoy por hoy Excel tiene la posibilidad de ayudarnos mucho desde el punto de vista
no solo del cálculo, sino de cómo mostramos la información. ¿Sí? ¿Vieron que hay gente que presenta la información y es muy linda? Ya sea en un PowerPoint o en lo que fuera. Sí. Fíjense que acá el Excel tiene una parte que se llama estilos. ¿Sí? No necesariamente quiera decir que es fundamental eso, pero lo podemos ver porque hay mucha gente que le gusta. Uno es que uno puede, miren qué lindo, va eligiendo el tipo de color y el tipo de tabla que quiere. Entonces, miren qué lindo. Se va armando linda la tabla. ¿Vieron cuando ustedes dicen, ay, qué linda que es esa tabla? ¿Cómo trabajó la gente? Bueno, Sí. ¿sí? En este lado tienen estilos de colores. Y fíjense que pueden ir cambiando. En este caso es una de un color, una de otra. En este caso tiene un refuerzo de negros, ¿no? De los que ustedes quieran. Por otro lado, podrían ir a la parte de formato condicional. ¿Qué quiere decir? Que, ¿se acuerdan cuando vimos la función sí? Que esa es una función que hace doler bastante la cabeza. Sí. Sobre Bueno, todo- ¿cómo? sobre todo eso, doler la cabeza. Exactamente. Bueno, yo puedo hacer que las celdas se comporten de una determinada manera de acuerdo a reglas que yo le doy por anticipado. Por ejemplo, supongamos que yo quiero mostrar un Excel a mis jefes que me están pidiendo una evaluación y yo le quiero mostrar, no sé, cuál es el grado que tiene alumnos con más ausentes, o cuál es el mes que menos se facturó, o cuál es, bueno, para eso ustedes pueden hacer reglas de celdas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá es igual a, ¿sí? Y yo pongo acá es igual a qué? A 0, y le pongo acá un color diferente, un rojo, por ejemplo, y pongo aceptar, fíjense lo que pasa con el Excel. Me empieza a mostrar que en estos meses no hubo recaudación. Entonces, si yo quiero luego que esto tenga un impacto, ¿sí? Con ese formato condicional puedo lograr que la información no solamente sea veraz, íntegra, lo que ya habíamos visto, sino además que la información tenga un salto de calidad en la claridad del concepto que yo quiero mostrar. ¿Sí? Porque yo quiero llamar la atención, en este caso, de que en esos meses no hay recaudación, por ejemplo. Los formatos condicionales, además, hay un montón de tipos. Por ejemplo, en esta, que son reglas para valores superiores e inferiores, fíjense que si yo pongo 10 superiores, es porque, por ejemplo, en un universo de 3.000 alumnos, quiero saber quiénes son los 10 alumnos de mejor nota, que mayor nota se sacó. ¿Me siguen? O cuáles son las 10 sucursales que más recaudó. Si voy acá a 10 inferiores, los peores. Y si voy acá por encima del promedio, esto nos daría a nosotros, por ejemplo, la posibilidad de saber, ¿se acuerdan cuando hicimos el sí? ¿Cuáles son los alumnos que tienen mayor que 6? Y nos va a dar un color. Es decir, que a primera vista, yo voy a saber que si tengo mucha predominancia de un color, es que ese curso está muy bien, y si tengo otro color, es porque la cosa no viene tan bien. ¿Me siguen? Son cuestiones estéticas, por eso estas herramientas están en este apartado que se llama estilo. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Y acá, lo mismo. Esta parte también está para generar distintos estilos en mi, ¿cómo se llama? En mi Excel. La diferencia es que el que dice estilo de celda, ¿qué va a pintar? ¿El exterior o el interior? Interior. El interior. Entonces yo puedo tener un color en el exterior y un color en el interior. ¿Ven? Miren. ¿Ven cómo cambia? En este caso, agarra un color y lo va mezclando. O me cambia el tipo de letra, lo que fuera. Es decir, todas estas cosas
son para embellecer. Entonces, cuando uno agarra y dice, qué lindo que quedó, bueno, quedó lindo porque alguien metió mano y trató de que todo quedara así, ¿no? Acá le voy a sacar en el formato de tabla, lo voy a dejar así. Bueno, nada, les agrego eso para sumar alguna cosa más de cosa bonita, digamos. Pero que está bueno para la hora de tener que mostrar la información, ¿no? Como les dije. Y acá en formato condicional, estos, que son de barra de estados o escala de color, lo que van generando es como un clima. Es decir, van cambiando de acuerdo a una cosa que yo le diga, van tomando distintos colores, depende del valor. Entonces, si yo acá voy cambiando, esperen que vamos a poner distintos valores todos los meses para que ustedes se den cuenta de qué trata. Y van a ver que depende del color, depende del valor, perdón, se van a armar como un degradé de colores. Esa vendría a ser la idea. Entonces voy al resumen anual. Uy, ¿por qué toqué febrero? Esperen que hay algo que no va. Marzo. Me tomó mal la fórmula, hay que revisar. Se me movió esa fórmula y automáticamente me cambió las otras. Bueno, ¿ven que va cambiando el color? Y ese color que va tomando, me lo va tomando de acuerdo al número que vaya. ¿Ven que este verde es muy oscuro y se va aclarando a un verde más claro? Eso es porque le puse que haya un degradé de color de acuerdo al valor que tenga. Y acá volvió el verde fuerte porque 11.000 es el número más grande. ¿Hasta acá, chicos? Sí. Ok. Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces. Esperen que acá. Jun B36. B32. Bueno, entonces, la idea va a ser la siguiente, si les parece. Yo les voy a subir mañana la grabación con estos temas, salvo que tengan alguna duda y quieran que sigamos viendo alguna duda que tengan, y les voy a subir unos problemas para empezar a trabajar estos temas. Los temas de fecha y todo lo que tenga que ver con empezar por lo menos no de archivo a archivo, pero por lo menos de una hoja a otra, o trabajar varias hojas al mismo tiempo. ¿Qué les parece? ¿Se animan Sí. a trabajarlo en la semana? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy vamos a parar acá, así no hacemos algo corto, o más corto que otras veces me parece, a veces nos vamos mucho. Pero una preguntita. Sí, la que Si vos yo quieras. quiero borrar el formato de tabla que le di, que me quede normal, sin nada. Bueno, tenés tres posibilidades. La más fácil es irte al botón que está a la izquierda, que es deshacer. ¿Lo conocés? Sí, el de arriba. Sí. Y con eso te vas para atrás y desaparece el formato que le diste. Esa es la más fácil. Pero ya escribí, borré, ya escribí, borré, diciendo. Por eso, una es esa, que también apretando la tecla Control Z, también deshace, ¿sí? Vos apretás Control Z y se va un paso para atrás. La otra posibilidad es, vas de vuelta a formato de celda y le pones sin formato.
Es decir, que eso lo que hace es que no tenga más el formato, el último que elegiste. Y volvés al formato, digamos, tradicional o el primero que tenías. Perfecto. ¿Tá? De todas formas, toda esta parte de formatos condicionales y todo, es una cosa muy personal, tiene que ver con qué es lo que querés comunicar. ¿Tá? Tiene que ver más cómo va a quedar después un gráfico, cómo va a quedar, o sea, es algo visual más que otra cosa. Obviamente lo que importa es que estén bien hechas las fórmulas, para que sirva. Pero se dan cuenta que, por ejemplo, si tienen que hacer un trabajo de todo un año, con un archivo o con algunos archivos se arregla. Y luego hacen que todos los archivos confluyan, ¿no? Después hay otro programa, que no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, que se llama Access. ¿Lo escucharon nombrar? No. Bueno, el archivo, el Microsoft Access, es un programa también de Office que se usa para hacer base de datos. Entonces, ese programa agarra lo que sería un formato que también uno puede usar en Excel, pero ¿qué pasa? Arma un formulario donde la gente carga el dato y automáticamente eso se transporta a una tabla. Y luego yo puedo hacer cruzamientos entre las tablas en forma automática. Por ejemplo, agarro 400.000 cuiles y me fijo si cobran jubilación, por ejemplo. Agarro la base del ANSES que tiene jubilación. Agarro la base de los quiles y me fijo qué quill está o cuál no, y ya está. Y me dice, estos están, estos no. Entonces, me sirve cuando yo ya manejo un volumen de datos mayor, ¿no? Pero bueno, no es la idea, pero por ahí más al final les muestro. Está bueno. Yo cuando era joven, hace lejos, hace tiempo, en un par de trabajos usé mucho Access. Usé mucho, después bueno, usé SQL, otro tipo de base de datos, pero en su momento, en un trabajo que, digamos, no había presupuesto, la única persona de sistemas era yo, y había mucho volumen de mercadería, y había que llevar mercadería a muchas partes del país. Yo desarrollé manejo de stock, toda una cantidad de cosas con el Access. Entonces yo sabía, por ejemplo, cuántas cosas habían ido a cada sucursal, bueno, todo eso con el Access. Y la verdad que te juro que me salvaba la vida. Era un clic y saber cuánta lata de tomate había ido para un lado, para el otro. Si no, con el Excel era mucho más trabajo. Así que cuando aprendí a usar el Access, me enamoré del Access. Ahorraba un montón de laburo. Y aparte me permitía, por ejemplo, a un compañero hacerle como una pequeña, un pequeño programita, que para él era como un programita, que en realidad es un diseño de una consulta, en donde él podía cargar los datos de la factura y ponerme cuántos tomates se habían movido. Entonces era mucho más fácil y no estar yo agarrando la factura y viendo una por una. Bueno. ¿Qué va a ser? Experiencias de vida. Sí. Los trabajos. Bueno, entonces, acuérdense, yo mañana les subo al canal de YouTube y les mando por el Classroom el link, ¿sí? Para que puedan entrar. Bárbaro. Buenísimo. Y me van dejando ahí las consultas y les voy a subir unos ejercicios para que vayamos practicando esto que vimos hoy, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bien, profe. Bueno, Perfecto, gracias. muy buen fin de semana, ¿eh? Que anden bien. Igualmente, buena semana. Chau, chau. Chau, chau.